El Líbero presenta A Fondo, el análisis en profundidad de la actualidad en tiempos de crisis. Contenido exclusivo para los clientes de AFP Habitat. ¿En qué consiste el proyecto de reforma tributaria propuesto por el gobierno? ¿Cuáles son sus principales claves y los nudos que deberá desatar? Soy Magdalena Olea, periodista de El Líbero, y en este podcast exclusivo para clientes de AFP Habitat les contaré sobre la propuesta que busca hacer cambios en el sistema impositivo en Chile. Julio llegó a Chile con el anuncio oficial de una reforma tributaria impulsada por el gobierno. El viernes primero, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentó este proyecto que es el primero de los cambios estructurales que quiere implementar el gobierno y que busca financiar cerca de la mitad de su programa, que una vez en régimen, pretende recaudar 4,1% del PIB en 4 años, es decir, unos 12.000 millones de dólares. La reforma contempla, entre otros aspectos, un royalty a la minería, un aumento de tasas en los ingresos altos, un tributo a la riqueza, un mecanismo de desintegración tributaria, una reducción en el impuesto a las empresas, la eliminación y reducción de exenciones como los DFL2, entre otros varios y comentados cambios. En concreto, según informó el mismo gobierno, este proyecto se estructura en torno a 4 iniciativas legislativas, 2 de las cuales se presentarán al Congreso durante julio. De hecho, la semana pasada la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados comenzó la tramitación de la primera parte de la reforma, mientras que las restantes se concretarán en el cuarto trimestre. ¿Cuáles son entonces las principales claves de la reforma tributaria? La primera iniciativa contempla cambios en el impuesto a la renta, manteniendo los 7 tramos del impuesto global complementario, pero elevando las tasas de los ingresos superiores a los 4 millones de pesos y modificando la tasa marginal máxima, que hoy es de 40% y solo grava a las personas cuyos ingresos superen los 18 millones mensuales, mientras que con la reforma, esta sube a 43%, afectando a las rentas que superen los 8.057.000 pesos mensuales. Se crea, además, un impuesto a la riqueza, estableciendo 2 tramos para los chilenos que cuenten con un patrimonio superior a los 5 millones de dólares, quienes estarán afectos a pagar este impuesto. El primer tramo irá entre los 5 millones a los 15 millones de dólares, con una tasa marginal de 1%, y el segundo tramo tendrá una tasa de 1,8% sobre la parte del patrimonio que supere los 15 millones de dólares. Esto incluye dentro del patrimonio a la participación en sociedades, inversiones financieras, bienes raíces, autos y otros bienes, siempre que tengan una valoración superior a los 100.000 dólares. También se limitan las exenciones tributarias y se introducen medidas contra la elusión y evasión fiscal, creando la figura del denunciante anónimo tributario. Así, por ejemplo, se elimina la exención por los arriendos otorgados a los dueños de viviendas DFL2. Sin embargo, permite descontar del impuesto global complementario los gastos en arriendos y en cuidados personales de menores de 2 años y de personas con grados de dependencia severa, con un tope de 450.000 y de 550.000 al mes, respectivamente. Por otra parte, se desintegrará el sistema para que las empresas y sus socios tributen de manera separada, estableciendo un sistema dual que reemplazaría al actual sistema semi-integrado, el que hoy le permite a los propietarios de las grandes empresas, que pagan un 27% de impuestos, que al momento de retirar sus utilidades imputen un 65% del crédito que pagó la empresa en su impuesto personal. Eso sí, a su vez, se reduciría el techo del impuesto de primera categoría de las empresas desde un 27 a un 25%. Adicionalmente, existirá un nuevo tributo de 2% que la empresa podrá descontar si acredita que ha destinado inversiones a financiar proyectos relacionados con innovación y desarrollo, entre otras que constituyen una inversión productiva. Además, de acuerdo con lo informado por el gobierno, se establecerá un impuesto a las rentas de capital de 22% aplicado a los dividendos pagados por una empresa cuando distribuyan a personas naturales o no residentes. Y para las pymes, estas podrán optar a un crédito especial de IVA por el primer año de sus operaciones y podrán rebajar la tasa de interés desde 1,5 a 1% por sus impuestos adeudados. El segundo proyecto que se ingresará con indicaciones al proyecto de ley que se tramita actualmente en el Senado será el royalty minero,
para aumentar la tributación de la gran minería del cobre, definida como aquellos explotadores de cobre con producción mayor a 50.000 toneladas métricas de cobre fino al año. Este incluye dos impuestos, uno sobre las ventas, de entre 1 y 2% para los productores de entre 50.000 y 200.000 toneladas de cobre y entre 1 y 4% para los que superen las 200.000 toneladas, y otro sobre la renta minera, con tasas entre el 2 y el 32% sobre la rentabilidad operacional para los precios de entre 2 y 5 dólares por libra. En cuanto al otro proyecto que se ingresará y se anunciará hacia fin de año, están los llamados impuestos correctivos, orientados a promover la preservación del medio ambiente y a reducir las emisiones, buscando modificar el comportamiento de personas y de empresas. Pero, ¿cuáles han sido los principales nudos de esta reforma? Una de las principales críticas que surgieron respecto de la iniciativa del gobierno tiene que ver con el componente de cobro sobre las ventas del cobre, lo que algunas mineras han dicho que podría afectar la competitividad del sector. Sonami y el Consejo Minero ya advirtieron, por ejemplo, sobre los posibles efectos adversos y alegaron que sus posturas no fueron incluidas en la reforma tributaria. Otro de los nudos es el debate por la creación de un impuesto al patrimonio de las grandes riquezas. Voces desde la oposición han afirmado que este no recauda lo esperado y que genera desincentivos. Por otra parte, la propuesta de ponerle fin a la exención de pago de impuesto a la renta por arriendo de hasta 2 viviendas de FL2 ha generado controversia. Las críticas apuntan a que esto provocaría un aumento en los precios de los arriendos, lo que podría afectar a los ingresos de la clase media, pese a que el titular de Hacienda desestimó este argumento. De hecho, este fue uno de los temas que generó más debate la semana pasada en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde un grupo transversal de parlamentarios pidió excluir a los adultos mayores que poseen este tipo de inmuebles de la nueva tributación. Hay muchos jubilados en este país que han comprado una vivienda para arrendar y ahora van a tener que pagar impuesto por ese arriendo. Eso no me parece, sostuvo, por ejemplo, el diputado Miguel Mellado. Otro punto clave tiene que ver con las mayores tasas y los nuevos tramos en el impuesto global complementario. Además, se ha advertido por el impacto que la reforma podría provocar en la inversión, en un año en que el Banco Central estima que ésta se contraerá 4,8%. De hecho, según JP Morgan, que delineó 5 críticas a la reforma tributaria, la desintegración del sistema y el impuesto a los dividendos elevaría significativamente las tasas impositivas efectivas para una amplia gama de accionistas, con un potencial impacto en la inversión. Por último, el actual escenario del país, con un plebiscito en camino, sumado a la alta inflación y al escenario económico mundial, le añaden aún más ingredientes a la discusión tributaria que se abre en Chile. ¿Qué viene ahora? El comienzo de una tramitación parlamentaria que implicará inevitables negociaciones entre los distintos sectores, ya que ni el gobierno ni la oposición tienen votos suficientes para imponer sus respectivas posturas. Con esta información yo me despido de este podcast exclusivo para clientes de AFP Habitat y nos encontramos muy pronto con más análisis desde el fondo de la noticia.